Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar de nuevo escudriñando las Escrituras en este libro de 2 de Corintios. Estamos en el capítulo 12. Ya primero Dios, ¿verdad? Un capítulo más y terminamos el capítulo, este libro. Y luego entraremos a Gálatas, primero Dios. Estamos ahí en el capítulo 12 en esta tarde. El versículo 11. Vamos a cubrir hasta el versículo 15, pero vamos a leer solamente hasta el 13, ¿okay? Pero vamos a cubrir hasta el 15. La palabra de Dios dice lo siguiente, 12, 11, vamos a leer hasta el 13. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y hasta ahí la lectura. Y eventualmente vamos a leer, vamos a ver el 14 y el 15. Padre, damos gracias por el apóstol Pablo una vez más, aprendiendo de este varón de Dios, lo que él, Señor, fue, lo que él hizo para ti, lo que dejó, Señor, él escrito con tu permiso, y tú lo escogiste precisamente para que fuese de bendición a la iglesia del Nuevo Testamento. Y Señor, y las iglesias que estamos yendo hacia adelante en esta época. Señor, ayúdanos a aprender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y seas tú honrado y glorificado. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema le he titulado La conducta de Pablo en la iglesia. Este es otro aspecto, ¿verdad?, que se debe de observar, otro ángulo de los mismos problemas de los críticos que tuvo el apóstol Pablo, porque todo ¿verdad?, epístola de eso precisamente habla y se refiere. Como el ministro y los líderes se porten en la iglesia es de suma importancia. ¿Okay? Como el ministro y los líderes se porten en la iglesia es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque mucha gente está de por medio y los líderes o los que son los líderes de ellos, ¿verdad?, afectarán a las almas en el tiempo presente y en el tiempo eterno. Esto es muy importante porque la gente a veces sigue a los líderes, ¿verdad?, y por eso es importante de cómo, ¿verdad?, a quienes están siguiendo y por qué lo siguen. Entonces es importante el testimonio del varón. Veamos a qué contribuye la conducta del varón de Dios y sus líderes en la iglesia. Ahora, fíjense bien lo que le voy a decir, que me voy a dirigir a la conducta de Pablo. Lo que vamos a describir, el argumento de este contexto, se lo vamos a escribir como dice la palabra de Dios a Pablo. Sin embargo, cuando estamos hablando de Pablo como líder, también estamos hablando a los líderes de la iglesia. Esto aplica también a todo líder, ¿verdad?, que sirve en la iglesia. Me dirijo a la conducta de Pablo, mas sin embargo se aplica a los líderes de la iglesia en general. Veamos aquí, número 1, veamos a ver, el varón de Dios busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. ¿Ok? El varón de Dios primeramente busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. Nota el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, me he hecho, dice, un necio al gloriarme. Acabamos de ver la semana pasada el aguijón de Pablo. Y vimos, ¿verdad?, que él, hablando del testimonio de él, que el aguijón, ¿verdad?, eventualmente vino a ser
un instrumento que Dios usó para mejorar la vida el apóstol Pablo, hablando de la vida espiritual de él. Entonces, aquí en el versículo 11 está diciendo, y aquí a él ya sabe, ya conoce la lección que Cristo le dijo, ya sabe él lo que tiene que aplicar. Sin embargo, él está recalcando lo que acababa de decir. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, porque le estuvo hablando acerca de que estuvo en el cielo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, me he hecho un necio, dice, al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo, dice, debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En que eso el apóstol Pablo toca ese tema ahí. Y luego dice, con todo, dice, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. El apóstol Pablo está tratando de, ¿verdad? De presentar el argumento de que él, como varón de Dios, busca demostrar y probar, ¿verdad?, su ministerio y su llamado. O sea, que eso es importante que la gente sepa, ¿verdad?, de que el varón que ellos están escuchando día con día, domingo a domingo, día con día, enseñanzas a enseñanzas, que si esa persona es un verdadero llamado de Dios, si Dios lo ha llamado o él se puso, o cuál es la razón por qué él está enseñando la palabra de Dios y por qué está en esa posición. Y siempre pueden haber preguntas. Hay personas que conocen acerca del llamado del varón de Dios y entonces no le van a poner atención a alguien que está jugando con ese tema del llamado. No le van a poner atención porque me imagino que las personas van a percibir, ¿verdad?, quizás que la autoridad de Dios no está sobre él, sino que él está jugando con esta posición. Y hay mucha gente, le puedo decir, yo me he encontrado muchos pastores, líderes, ¿verdad?, que están predicando la palabra de Dios, que no han sido llamados, o sea, no tienen un llamado, sino que ellos mismos se han puesto en la posición de líderes, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios. Y si se les pregunta, ¿y cómo fue el llamado? Pues dice, yo solo agarré la Biblia y yo la comencé a predicar. Y yo me he encontrado varios pastores así, ¿verdad? Y entonces eso es cuestionable, ¿verdad? Porque la gente merece de que alguien que les predique la palabra de Dios sea una persona llamada por Dios, no llamado por ellos mismos o por capricho. ¿Okay? Eso es bien importante. ¿Okay? El varón de Dios busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. Como sabemos, algunos críticos de la iglesia de Corinto habían atacado a Pablo y cuestionaban llamando a él, ¿verdad? Llamado legítimo, o sea, que si el llamado era legítimo, ¿verdad?, de él, de parte de Dios, y estaba en tela de juicio eso. Se preguntaban las personas eso, y en base a eso habían críticas. Entonces veamos aquí que, la letra A, estos individuos habían decimado, o sea, habían, ¿verdad?, dado esta información o opiniones malas sobre su ministerio para destruirlo. Entonces vemos en 2 de Corintios capítulo 1, observemos lo que dice ese versículo ahí para que veamos lo que estaba pasando. Y por eso, ¿verdad?, la primera epístola fue mandada y luego la segunda epístola. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: porque nuestra gloria, note, es esta, dice el apóstol Pablo. Y voy a leer hasta el versículo 22. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, note, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que
Al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ok, eso está hablando de que el Señor es el que estaba confirmando, ¿verdad?, afirmativamente al apóstol Pablo, ¿verdad? Y que no estaba que sí, que no, que si él era el varón de Dios o no era el varón de Dios, o sí, a lo mejor sí, o a lo mejor no. No, o sea que es afirmativo el llamado, la predicación, su administración y lo que él estaba conduciendo a hacer era afirmado. Y aquí menciona al Señor Jesucristo que es afirmación de él. Dice, porque todas las promesas de Dios, dice, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Note, y ahí él se une, ¿verdad?, a ello para la gloria de Dios. Y el que nos confirma, note, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dice, note, el cual también, dice, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí vemos, ¿verdad?, los credenciales del apóstol Pablo. Esos son los credenciales de él, ¿verdad? Que literalmente él está diciendo que él, lo que estaban opinando de él en contra, el mal que estaban, o sea, las opiniones erróneas que estaban siendo spread, o sea, dadas a la gente, estaban poniéndolo en mal al apóstol Pablo. Y entonces estos versículos aquí de la misma epístola, ¿verdad?, muestra de que él había sido afirmado y confirmado por Dios, llamado por él, ¿verdad? Estos rumores habían contribuido a que se desarrollara una tremenda división en la iglesia, ¿ok? Entonces, hablar de sí mismo había avergonzado al apóstol Pablo. Por eso, ¿verdad?, él dice que se sentía mal, pero que ellos lo habían provocado, ¿ok?, al hacerlo. Eso al apóstol Pablo le había dolido, pero la iglesia le había forzado a hacerlo. Ahora, ¿cómo es que fue forzado Pablo? ¿Cómo es que él fue forzado? Bueno, la iglesia había forzado a Pablo a gloriarse en sí mismo, a no venir en su ayuda. ¿Ok? Y esto lo debemos de entender. O sea que, note, la iglesia pudo haber defendido al varón de Dios, pero la iglesia había fallado en no callar a los críticos cuando surgieron por primera vez. O sea que Pablo, cuando escribe la primera carta, ¿verdad?, él exhorta a la iglesia. La primera carta es para exhortar el pecado que estaba sucediendo en la iglesia. Cuando recibe el conducto, o sea, a través de lo que había pasado, ¿verdad?, y regresaron con Pablo los rumores que habían hablado y lo que habían dicho de la primera carta. Entonces el apóstol Pablo manda la segunda carta y entonces ya la manda, ¿verdad?, confrontando. Y también vemos en el contexto de la segunda carta que también felicita porque hubo algún arrepentimiento, ¿verdad?, como lo entendimos en la segunda carta. Entonces, sin embargo, o sea que la iglesia no había venido, o sea, no había salido a la defensa del apóstol, sino que se había disimado esas malas opiniones de él. Y eso dio una mala reputación del apóstol Pablo, y por eso él, ¿verdad?, reclama esto en este contexto. Entonces, él por eso se vio forzado, ¿verdad?, no para gloriar, sino para probar que él era un apóstol genuino llamado por Dios a llevar el precioso evangelio. Entonces, por eso es que él fue forzado. La iglesia, ¿verdad?, no lo defendió con los críticos, y ese fue el problema. Cuando surgieron
por primera vez ellos pudieran haber hecho algo por el apóstol Pablo, pero se callaron, ¿verdad? Y no pararon a estos que estaban hablando en contra del apóstol. Entonces, la situación ya se había intensificado. Ya cuando vino a saber a Pablo de que estaban hablando, que se lo estaban comiendo, que se lo estaban, ¿verdad? Criticando, entonces, y lo estaban difamando, ya había eso se había intensificado esa clase de mal. Por esta razón, Pablo tuvo la alternativa por la necesidad de su ministerio y por la protección de la iglesia. Él tenía que defenderse y confrontar a los críticos falsos maestros. Y por eso vemos a él aquí, ¿verdad? Que él se defiende y dice, hey, yo no tenía que hacerlo. Porque, ¿qué más podía, qué recurso tenía más el apóstol Pablo? Tenía que él, de alguna manera, mostrar de que él era verdaderamente llamado del Señor. E incluso lo pone, ¿verdad? En la primera carta, al frente de la carta de la segunda carta, expresa eso y ahí donde lo vimos, ¿ok? Vemos aquí primero, el varón de Dios busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. Primero, ¿cómo lo busca? Estos individuos habían decimado malas opiniones sobre su ministerio para destruirlos. Esa es la letra A, número 12. Estos individuos acusaban a Pablo a ser inferior de los demás apóstoles, ¿verdad? Ellos lo acusaban a ser inferior. Nota el versículo 11 y el 12. Dice, me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ahora nota, ahí está la defensa, ¿ok? Dice, porque en nada he sido menos que quién, que aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Aquellos que habían llegado ahí con ellos. Y sabemos que Pedro había sido uno de ellos, ¿verdad? Que había llegado, Apolos también había sido uno de ellos, que había llegado a la iglesia en Corintios a predicar, y habían llegado otros. Dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Precioso eso. Luego dice el versículo 12, con todo, dice, o sea, agregándolo todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahí está, esos son los credenciales del apóstol Pablo. Entonces, por esta razón el apóstol menciona que su ministerio fue demostrado con señales de apóstoles. ¿Ok? Señales, dice, prodigios y milagros. Y esos, por supuesto, son las credenciales de los apóstoles. ¿Ok? Cada vez que había un milagro que se sucedía, siempre había un apóstol haciéndolo. No cualquier persona hacía milagros. Después que Jesucristo, ¿verdad?, les había dado a ellos la autoridad para poder sanar, sacar demonios, ¿verdad?, y llevar el precioso evangelio. Siempre que había una señal, siempre un apóstol estaba presente. Si ustedes ven el libro de Hechos, cada vez que usted ve un milagro en el libro de Hechos, está presente un apóstol. No va a suceder un milagro donde no esté un apóstol. Siempre hay un apóstol presente. O el apóstol lo está llevando a cabo o hay alguien presente allí, porque es así como Dios lo ha diseñado. Aunque eso, prodigios y milagros. Entonces, las siguientes preguntas surgen cuando estamos hablando de este tema. Ahora, ¿se debe defender el varón de Dios de sus críticos? Esa es una buena pregunta. Se debe de defender el varón de Dios de sus críticos. En el caso del apóstol Pablo, él se está defendiendo, ¿verdad? Y estamos viendo bien claro que él está dando sus credenciales y él anuncia, ¿verdad?, dónde está la autoridad de él. Y menciona las señales y los prodigios, ¿verdad?, y los milagros. Las señales de apóstoles, los prodigios que son profundas enseñanzas y acontecimientos, y los milagros. Cuando decimos milagros, obviamente que son cosas sobrenaturales que pasarían o que estarían, que ellos manifestarían por el poder de Dios en sus vidas, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo, parece que pasaba él y solo la sombra, ¿verdad?, de él,
la gente estaba enferma, se curaban. Dice la palabra de Dios que los paños que él tenía, que quizás él se secaba ¿verdad? La cara del sudor, ellos dice tocaban eso y la gente se curaba. Esos son señales y milagros, ¿verdad? De que ellos eran llamados, ¿verdad? Pablo hasta revivió a Tíquico, ¿verdad? Que se cayó del tercer piso, ¿verdad? Y lo revivió. O sea, vemos que estas señales eran tremendas. No podían negar, ¿verdad? Este poder que se manifestaba a través de estos varones de Dios. Brujos se les sacaban los demonios, ¿verdad? Y a los endemoniados salían. Muchas señales, ¿verdad? Que ellos hacían. Ahora, se debe defender el varón de Dios de sus críticos. En realidad, la iglesia debería de defender a su pastor en este caso. O sea, el pastor en realidad no debía de defenderse, ¿verdad? Él mismo, pero si alguien está hablando del pastor o está murmurando de él, para que él no tenga que defenderse, sino que tiene que tener a alguien que los defienda. Por lo menos, o sea, el criterio es que la armonía, ¿verdad? De la iglesia y saber de que el varón de Dios es el varón que predica la palabra de Dios y que en realidad cuando entran litigios de esa manera, o sea, litigios de problemas, peleas o discusiones, ¿verdad? No es saludable para verse él expuesto a una situación de esa. Eso es bueno que sea defendido. O sea, si hay una crítica, hay algo que está sucediendo, alguien sabe de que alguien está criticando al pastor, ¿verdad? Entonces hay que confrontarlo. O sea, los feligreses, los líderes tienen que preguntar e indagar qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Esa es una manera de hacerlo, para poder así el pastor no tenga que estar litigando con las personas por cuestiones quizás que hablan en mal de él. Esta situación, hablando del tema de que si él se puede defender, en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Él lo estaba haciendo. Ahora, en la iglesia debería de ser él defendido por los feligreses, ¿verdad? Dios ha puesto al varón de Dios para predicar la palabra de Dios, no para estar contendiendo. Y aún en Timoteo nos enseña la palabra de Dios de que, ¿verdad? No debe suceder tal cosa. Alguien tiene que decirle algo a esas personas o comunicar al pastor sobre tal persona. Como en 2 ocasiones a mí en el curso de la vida de la iglesia, el plantar la iglesia, algunas personas tendían a hacer esto, ¿verdad? La gente se iba y habían algunos hermanos que habían venido de otras iglesias a ser parte de nuestra iglesia. Y pues yo estaba comenzando y me imagino que estos varones, o sea, ya eran cristianos viejos, ¿verdad? En la fe. Y ellos vinieron pues a la iglesia, pues acaba de ser fundada la iglesia. Y sí, fueron de bendición a nosotros, o sea, la iglesia de Los Ángeles. Sin embargo, muchos de ellos tenían 20, 30 años de ser salvos. Y entonces, al estar escuchando a un predicador que está comenzando una obra, me imagino que tienen toda clase de argumentos o de opiniones, o quizás ellos están midiendo la enseñanza, yo no sé, puede, ¿verdad?, surgir de muchas maneras ahí, y quizás me veían como un novato, ¿verdad?, que acababa de comenzar y ni modo, ¿verdad?, no tiene tanta experiencia, pero ahí estaban, y me imagino, y por eso surgieron cuestioncitas, ¿verdad?, porque así es, la gente tiene malicia, perjuicio, ¿verdad?, con alguien que está comenzando, ¿verdad?, y lo miden por los años de haber sido cristiano, pero no lo miden por la manera que vive para Dios y que se ha entregado a Dios. Y eso es una de las cosas que, ¿verdad?, tengamos cuidado, o sea, no veamos a las personas que, porque tienen años de estar siendo cristianos, que tienen años, ¿verdad?,
ellos lo saben todo. Muchas veces la mayoría de personas que tienen muchos años de estar en la iglesia, muchas veces se salen de la voluntad de Dios y andan un pie en el mundo, andan un pie en la casa de Dios y no viven realmente para Dios y traen, por mucho conocimiento que tienen, pero traen perjuicio y en el corazón. Y eso es peligroso en la iglesia. Habían algunos hermanos que querían, ¿verdad?, tener puestos de maestros y lugares pues de servicio, ¿no?, de liderazgo en la iglesia al principio, pero su servidor era bien despacio para dar liderazgo o dar, ¿verdad?, un puesto a alguien. Era muy despacio. Y entonces me imagino que se cansaron, ¿verdad?, al final y se fueron. Pero mientras todo eso sucedía, había mucho, ¿verdad?, mucho bla, bla, bla. Y pobrecitos, pero Dios, ¿verdad?, sabe lo que es mejor para la iglesia. También si alguien en la iglesia está tratando de enseñar sin la autoridad del pastor, ¿verdad?, o especialmente si la persona no es parte de la familia de la iglesia, tenga cuidado de esa persona, ¿ok? Tenga cuidado de esa persona. O sea, si alguien trae otras filosofías, ¿verdad?, inmediatamente el pastor debe saber. Note que el apóstol Pablo tenía ese celo de que la iglesia en Corintios no se filtraran estos maestros con herejías. Y eso es lo que estaba defendiendo. Las cartas que él manda precisamente es para los líderes de la iglesia, para que la leyeran y que se informaran dónde estaba la posición del apóstol Pablo para ayudarlos a ellos. Ok, esto nos lleva ahí a 2 de Corintios capítulo 4. Note lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero, así ahí está, ¿verdad? Y luego dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino para la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, eso el apóstol Pablo, él siempre con la palabra de Dios, Dios primero, ¿verdad? Y por supuesto, lo que se le dio, lo que el Señor Jesucristo le dio a él para predicar, ¿verdad? Y él predicaba y él enseñaba en esa autoridad. Estos individuos acusaban a Pablo a ser inferior de los demás apóstoles. Ahora, y por supuesto ellos, me imagino que lo criticaban quizás por el porte, ¿verdad? Y acuérdense que tal vez tenía una enfermedad de los ojos y me imagino que él se conducía, ¿verdad? Muy, como ellos dicen, como el apóstol Pablo dice, en la presencia débil, dice, pero cuando él escribía, ellos lo percibían que él era bien fuerte en la escritura, pero cuando estaba presente era él pasivo, así como lo trataban a él. Entonces, por eso es que lo veían de menos o lo criticaban. All right? Tengamos cuidado de no tener, ¿verdad?, ese perjuicio en nuestro corazón, ¿verdad? De ver, por ejemplo, nosotros como iglesia, ¿verdad?, estamos entrenando líderes. All right? Siempre, de vez en cuando, vamos a tener a un joven que nos predique, vamos a tener quizás un teenager que nos predique, vamos a tener tiempos para cuando los jóvenes predican, all right, y ellos sirven. Tenemos ese contexto nosotros de instruir y crear líderes, ¿verdad? Asegúrese cuando usted no sea su servidor quien esté predicando, sino que sea alguien, ¿verdad?, jovencito que venga al púlpito, no lo vea de menos, ¿ok? Ore por esa persona, ore que Dios lo use, porque al fin y al cabo él no está predicándose a su persona, no está solamente exponiéndose a él mismo, sino que le está exponiendo los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que da la autoridad a las personas. No es la edad, no es, ¿verdad?, la trayectoria de los años que ha vivido de vida. O sea, la persona, por otro lado,
Si vamos a tener nosotros en nuestro púlpito a alguien, sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Para animarlos, para ayudarles a que ellos aprendan y que ellos, ¿verdad? Surjan y maduren. Y Dios, ¿verdad? Eso nos ha mandado también. Eso es lo que es entrenar, ¿verdad? A líderes. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Y en vez de criticar que ¿verdad? El mensaje no es muy sencillo y y lo otro, en vez de estar criticando así, ¿verdad? Oremos por el joven y oremos que el Señor los use para la honra y gloria de Él. All right? Vemos aquí que el varón de Dios busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. Y qué importante, ¿verdad? Su servidor, ¿verdad? Ha demostrado todos estos años mi labor, ¿verdad? Todos estos años, la fidelidad de mantenerme haciendo la voluntad de Dios y al mismo tiempo, ¿verdad? Mostrando de que el Señor me ha llamado, ¿verdad? Y me ha llamado y llamó a mí, a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y hemos dado nuestro tiempo, nuestras vidas, porque esto es serio, ¿verdad? Entonces, he sido preguntado en varias ocasiones, ¿verdad? Que si yo he sido llamado, cómo he sido llamado, o cómo todo eso se llevó a cabo. Y yo casi siempre he sido muy transparente, ¿verdad? Con la iglesia sobre esto. No tengo una agenda secreta, ¿verdad? Sino que soy transparente y no me intimida que me pregunten nada. Al contrario, si esto trae paz y tranquilidad, ¿verdad? A los hermanos, pues, ¿verdad? Que el que está detrás del púlpito, si le hacen preguntas, tiene las respuestas que ellos desearían escuchar y con todo gusto, ¿verdad? Ahí está. El varón de Dios busca demostrar y probar su ministerio y su llamado. Número 2, el varón de Dios busca solamente las almas. Okay. Veamos ahí el versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Okay. Perdonadme este agravio, dice el apóstol Pablo. El varón de Dios busca solamente las almas. Vemos aquí el versículo el 14, y aquí dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hubo acusaciones de finanzas también contra Pablo. O sea, que no lo estaban acusando a este varón. Veamos aquí, ¿verdad? Que estas acusaciones, no había aceptado ayuda de la iglesia en Corinto. Él está aclarando una de las cosas que quizás a la iglesia obviamente no le gustó. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Note, el versículo 13 dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? La iglesia de Corintios se miraba de menos, o sea que tenía a Pablo que la tomaba de menos, para que entienda. ¿Okay? La iglesia de Corintios estaba reclamando a Pablo porque la veía de menos. Pero ¿por qué razón la veía de menos? Dice, sino que yo mismo, dice, no os he sido carga. ¿Ok? Está haciendo una pregunta, ¿no he sido yo carga? Entonces dice, perdonadme, dice, este agravio. ¿Okay? La acusación, ¿verdad? Era de que no había aceptado ayuda de la iglesia. Que la iglesia le acusaba que como ellos eran menos, como que la iglesia era menos, no tenía los recursos para poder ayudar a Pablo, y a lo mejor Pablo por eso no quería tomar ayuda de ellos, porque ellos no tenían los recursos, ¿verdad? Y ellos se sentían menos, ¿verdad? Y algo así está la acusación. Entonces, por no permitir el apoyo de la iglesia, él había permitido presentar a la iglesia como inferior a otras iglesias que apoyaban a Pablo. Entonces el apóstol responde en tres maneras. Okay, número uno, el apóstol responde, Pablo pide perdón, es lo primero que pide. Qué bendición, ¿verdad? O sea, lo están acusando a él, lo están mostrando que él
es la persona que está, el argumento está en contra de él, ¿verdad? Y entonces él lo que está diciendo aquí, como todo varón de Dios, tiene que reaccionar en este caso. Note que él pide perdón. En versículo 13, perdonadme en este agravio. ¿Okay? So, no fue la intención de Pablo que la iglesia se ofendiera, en otras palabras. No fue la intención de Pablo. Y por cierto, como padre espiritual, el varón de Dios no va a estar administrando a la iglesia para que sufra la iglesia, o para que se ofenda la iglesia, o para que sea dañada la iglesia. Eso es jamás. ¿Cuánto cuesta ganar a alguien para Cristo? ¿Cuánto cuesta discipular a alguien para Cristo? ¿Cuánto cuesta buscar a las personas para Cristo? Cuesta, imagínense, y traerlos a la iglesia y después, ¿verdad?, dañarlos. O sea que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no estaba ahí como ministro queriendo dañar a la iglesia, y por eso, ¿verdad?, él inmediatamente busca el perdón. Ahí dice, perdónenme. So, Pablo pide perdón, es la reacción que tiene. Y eso muestra, ¿verdad?, la humildad de este varón. Cuando una persona reconoce que quizás, aunque no haya ofendido de parte de él, sino que se hayan ofendido indirectamente por lo que ha dicho, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, de que él, y aceptar de que él ha ofendido. Entonces buscar la paz, buscar la solución a hacer la paz. So, Pablo, de la manera que hizo la paz, es pedir perdón, ¿verdad? Número 2, Pablo buscaba las almas y no el dinero de la iglesia. Note lo que dice el versículo 14. Aquí dice, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Ahí está. ¿Okay? No estoy buscando, de lo que ustedes poseen, de lo que ustedes tienen, sino dice, a vosotros, está hablando él, de sus personas, pues no deben atesorar, dice, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Solo él está diciendo, yo no ando buscando lo que ustedes tienen o lo que ustedes poseen, yo estoy buscando de vosotros, de sus personas. ¿Okay? Y aquí donde es el recalco que hace que el varón, ¿verdad?, de Dios busca solamente las almas. O sea, Dios nos ha mandado a buscar las almas. Y nosotros como líderes, ¿verdad?, ganadores de almas, y como servidores de Dios, ¿verdad?, buscamos nosotros las almitas. ¿Okay? No buscamos el lucrarnos, porque eso obviamente en la iglesia no funciona. Okay, Pablo busca las almas y no los recursos que tenía la iglesia. Noten 2 Corintios capítulo 11, el versículo 7, ahí mismo, 11:7. Noten lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí les declara. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, seros gravoso, ser carga, ¿verdad? No quiero ser carga a vosotros. Porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál era la gloria del apóstol Pablo? O el orgullo, ¿ok? En este caso, este orgullo no es malo, ¿verdad? Es un orgullo bueno. ¿Por qué? Dice, porque no os amo, Dios lo sabe. Eso dice el apóstol Pablo, no quiero ser agravoso con ustedes. Al decir que no soy carga a ustedes, no quiere decir que no les amo. ¿Okay? Y Dios lo sabe que yo les amo, ¿verdad? Versículo 12, mas lo hago, dice, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y está hablando de los críticos, está hablando de este grupo
¿verdad? Que estaban criticando lo que él había llegado por lucro, que él estaba llegando a la iglesia, que él buscaba de la iglesia y enseñarles a la iglesia por lucro, que iba detrás de los recursos de la iglesia. Y el apóstol Pablo, sabiamente, como vio ese sentir, inmediatamente él no tocó ni un 5, o sea, no tocó ni un centavo de lo que ellos le podrían ofrecer. Y ahí es donde se rehusó. ¿Por qué? Porque estaban viendo él estaba viendo algunos críticos que y lo estaban midiendo, que a lo mejor solo por eso es que llegaba. Y por eso él dice, no quiero ser agravio a esta gente, no quiero que después vayan a tomar esto en contra de la iglesia o en contra de mí mismo. Y por eso él dice que no lo hizo. Pablo busca las almas y no el dinero en la iglesia, y está bien claro ahí. Número 3, el apóstol Pablo responde de 3 maneras. La tercera manera que respondió es que Pablo amaba a la iglesia. Y el versículo 15 nos declara esto, note. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Okay? Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. Esa expresión es tremenda. Para los padres esto es tremendo. Como un buen padre que provee las necesidades de sus hijos, el apóstol Pablo usa esta ilustración para confirmar su amor por ellos. O sea que un buen padre espiritual estará dispuesto a gastarse a sí mismo y todo lo que tiene por amor a los suyos. O sea que él va a gastar sus recursos materiales, va a gastar su tiempo, va a gastar su energía, va a gastar su salud, vida, y aunque así le amen menos. Eso es tremendo, eso es una tremenda lección. Y los padres de familia entienden lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque así parece que cuando a los hijos se aman más y más se hace por ellos, ¿verdad? Desafortunadamente, especialmente en este tiempo, no sé si es maldición de este tiempo, porque yo he visto anteriormente, estamos hablando de otras generaciones, que aunque los padres los hayan maltratado y los hayan, los hayan maltratado, abusado, muchos de los, por ejemplo, de mi edad, que nacieron en hogares con dificultades y mal funcionadas, estos hogares, estos varones, eventualmente cuando llegaron a esa edad, después de haber sido abusados y maltratados, ellos han sido y han pagado bien a los padres. Y eso no se ve en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos se van de las casas, se olvidan y no usan la lógica. La lógica es que si ellos recibieron bendición en el hogar, si recibieron bendición, no maldición, es lo que menos pueden ellos dar de regreso, bendición. Sin embargo, ¿verdad? Esta es la realidad. El apóstol Pablo, aunque no tenía hijos, ¿verdad?, de sangre, pero tenía hijos espirituales, y él dice, yo estoy dispuesto a dar todo por ellos, mis recursos y todo, mi vida, todo por ellos. Aunque así, dice, me amen menos. Qué tremendo, es una tremenda realidad. Allá en Romanos capítulo 12, para terminar, tenemos en Romanos 12 y el versículo 9, dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Ok? En la vida espiritual, ¿ok? O en nuestro ministerio espiritual, todos los líderes que administramos almas, ¿verdad? Somos líderes de las almas. Entonces, que nuestro amor sea sin fingimiento, que nuestro dar sea sin fingimiento, que cuando nosotros nos demos a las personas
que vean la sinceridad del amor nuestro hacia ellos, ¿verdad? No por algo que ellos poseen, no por algo que vamos a tener ventaja o de recibir, para nada. Que vean ellos, ¿verdad?, que nosotros les amamos en amor incondicional, el amor de Cristo. Dice ahí, el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Y dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y luego dice allá en el capítulo 13 de Romanos, ahí mismo, y el versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, o sea, la ley de Cristo. Amar, ¿verdad?, los unos a los otros, ¿verdad? Y ahí encierra todo lo demás. O sea, encierra la ley que nos manda amar en la tierra a los hombres y nos manda a temer a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, temerle a Él y luego amar al prójimo como a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y ahí está la ley, en esos dos mandamientos. Vemos aquí dos tremendas lecciones que el apóstol Pablo nos da, ¿verdad? La conducta de liderazgo en la iglesia, le podríamos llamar así. O sea que esto aplica para cualquier líder, no solamente para un predicador, para un pastor, para diáconos, para ujieres, para maestros, para las hermanas que están con los niños, o sea, toda clase de ministerio en la iglesia, esto aplica. O sea que debemos siempre de ver a las personas y nuestro servicio, hacerlo sin fingimiento, con amor, ¿verdad? Y cuando haya necesidad de un malentendimiento, o sea, un malentendido, necesitamos pedir perdón para enmendar los problemas. Necesitamos buscar las almas, ¿ok? Nada más, o sea, concentrarnos en buscar las almas. Y número 3, mostrar cuánto amamos a la iglesia, ¿verdad? Mostrar cuánto amamos a la iglesia. Usted y yo necesitamos mostrar nuestro amor a la iglesia, ¿verdad? Y dar todo por lo que Dios dio, ¿verdad? Cristo dio todo por la iglesia. Entonces nosotros también debemos de dar todo por la iglesia, ¿ok? Eso es imitar el amor bendito de Dios, amén. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, ¿ok? Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, a los hermanos, ayúdanos a aplicar esta conducta en la iglesia y poderla administrar a los otros hermanos. Y Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos genuinos, que amemos y hagamos nuestra labor genuinamente. Bendice, Señor, a los hermanos que están escuchando el mensaje y, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.